Tú partes de una ventaja, te voy a decir. Voy a romper una lanza hacia aquellos que les cuesta hacer esto, porque tú partes de una ventaja. Que tú ya se ve que eres un tío relacional, que te gusta hablar con la gente. ¿Crees? ¡Hombre! Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos una vez más a Siempre Puedes Practicar SUS, vuestro podcast donde hablamos de temas relacionados con recursos humanos, con psicología, liderazgo y otros temas. Mi nombre es Guillermo Cornet y conmigo al otro lado de la cámara está con nosotros Carolina González. Carol, ¿qué tal? Hola, bien. La escucháis, pero no la veis. Igual durante la entrevista interviene, ya lo veremos. Ella es la encargada, como ya sabéis, de controlar que todo se escuche, que todo se grabe correctamente y que acabe tal y como lo veis en estos momentos. Hoy tenemos el honor de presentar a un profesional a nuestro programa destacado dentro del mundo de las ventas, el marketing y la gestión de equipos. Vamos a ahondar en estos elementos con él durante esta entrevista. Él es Emilien Delille, actual Country Manager de Stifel en España y ha sido el responsable del lanzamiento de la actividad aquí en el mercado español, construyendo, atención, desde cero todo el equipo, un equipo multidisciplinar y adaptado pues, a la estrategia global del mercado local de España. Stifel, para aquellos que no los conozcáis, seguramente hablaremos un poquito más de la compañía, es una innovadora solución que digitaliza la comunicación interna de las empresas, permitiendo a los empleados involucrarse activamente en la vida de la empresa. ¿Lo he definido correctamente? Correctamente. ¿Una frase, sí. Propuesta de valor? No, ¿Bien? muy bien, elevator pitch. Perfecto. Pero atención, Emilien evidentemente ha pasado por muchos sitios y ha dejado huella en otras compañías antes de llegar a Stifel. Antes de unirse a ellos, trabajó en Conforama Ibérica, donde lideró la relación con el cliente, gestionando la satisfacción del cliente a nivel de compañía y atendiendo a más de 55 tiendas en su momento, según tengo entendido. También ha sido director de Customer Success y Loyalty en Roado Network y ha gestionado programas de fidelidad y crédito en Conforama en París. Sí. De Francia a España. ¿Nos contarás un poco también este viaje? Os contaré. ¿Cómo ha ido? Su experiencia se extiende en la gestión de los proyectos de marketing en Oryx SaaS, donde lideró y desarrolló la marca en áreas de marketing, ventas y comunicación, y además ha trabajado en Alianza, Renault-Nissan, o Renault-Nissan, mejor dicho, para ser correctos, apoyando en la creación y difusión de ofertas de financiamiento. Emilien es un profesional con una amplia gama de habilidades, ya veis que ha pasado por diferentes funciones y en el proyecto actual muy vinculado al tema que nos toca hoy, que es la gestión de personas y los recursos humanos, también ha estado involucrado y está involucrado en estos momentos, y fidelizando clientes, liderando equipos. Su trayectoria seguramente es un testimonio de compromiso, de retos, de dificultades, ¿no? y de momentos de éxito que seguramente vamos a compartir hoy. Emilien, bienvenido a nuestro programa hoy. Muchas gracias por invitarme. ¿Acertado el resumen? Acertadísimo. Difícil, porque has pasado por muchos sitios. No, y también he hecho muchas cosas diferentes, entonces yo creo que le has dado coherencia, está muy bien. Perfecto. Seguramente de lo que no hemos hablado en el resumen, que esto es muy habitual, he hecho un resumen muy profesional de Emilien, pero nos gustaría conocer un poquito más la otra parte de Emilien. ¿Cómo definirías cómo es Emilien? Soy una persona, me gusta pensar que soy una persona sencilla, muy ambiciosa en lo que viene a ser el trabajo, la vida, siempre querer más, pero soy una persona sencilla que le gustan los placeres, digamos, de la vida cotidiana. Soy padre, soy esposo y lo que más disfruto es ir al tobogán con mis hijas, básicamente. Muy bien, hay que disfrutar de las pequeñas cosas. Total. Y ya sabes, ¿de qué año eres tú, Emilien? Esta pregunta no se hace ahora, pero ¿de qué año eres? Del 93. Del 93. Había una serie que no sé si la conoces, yo soy del 80 y creo que era una serie de los 70, o sea que era como más antigua, que se llamaba Los problemas crecen. ¿Te suena esta serie norteamericana? No me suena. Se trataba de una familia que iba teniendo hijos, los problemas crecen, los hijos se van creciendo. O sea que ya sabes que esto va increciendo, ¿eh? Es lo que dicen y me da mucho miedo. Bueno, fue una parte del viaje también. Sí. Emilien, tú has pasado por muchas partes. Seguramente si vamos a tu trayectoria profesional, ventas, marketing, seguramente es como tus principales orígenes. Explícanos un poco cómo empieza tu trayectoria profesional. ¿Desde qué punto partes? Digamos que en el inicio, ¿no? Cuando uno estudia y tiene que escoger una vía, veo que tengo que escoger un camino y escojo el de marketing y ventas porque es el que siempre me ha llamado la atención, ¿no? La relación con las personas, tener que lidiar con situaciones muy diferentes todos los días. Es a lo que relacionaba, digamos, el mundo de las ventas.
no hacer lo mismo siempre. Entonces me fui por ese camino y empecé, pues como tú lo decías, en Renault Nissan, en un puesto muy de marketing operacional, muy marketing donde tiene que estar, digamos, que es al servicio de la venta, ¿no? La creación de la oferta, pero directamente su aplicación en lo que viene a ser pues, la animación de un equipo comercial, de una red de concesionarios, en este caso, sobre las ofertas de financiamiento. Y así empieza mi carrera, digamos, con un pie en marketing, creación de la oferta, gestión del mix, etcétera, y animación de las fuerzas comerciales. Entonces, desde ese momento tuve un doble perfil, muy ventas y muy marketing. ¿Okay? Y después, a lo largo del tiempo, pues la vida pasa, las experiencias, las oportunidades. Mencionaste algunas, pues pequeñas empresas donde gestioné el desarrollo comercial, incluso el sourcing de algunos proveedores, tener que pensar en la red de distribución física, online, tocando tiendas web y al mismo tiempo pues yendo puerta por puerta a buscar tiendas que nos querían distribuir. Y después aterricé en Conforama, Francia, donde tuve la suerte de confiar con antiguos managers que confiaron en mí. Eso es algo recurrente que va a ir pasando en mi carrera. O sea, en tu carrera profesional, de alguna manera, antiguos managers que te han conocido te vuelven a llamar, ¿no? Exactamente. Eso suele ser una buena Suele señal. ser una buena señal, pero sabes, tú tienes siempre como un síndrome del impostor que no te lo crees. ¿Será que me llama? Porque no. Y en Conforama Francia llego porque mi antiguo manager de Renault está montando una actividad más amplia acerca del programa de fidelidad y necesita a alguien para coger una parte del negocio, digamos. Entonces, una creación de puesto donde pues, me encargo de lo que es, pues otra vez, una parte muy marketing, creación de la oferta de lo que es el programa de fidelidad. Estamos hablando de una red de tiendas, de más de 200 tiendas, 2 millones de clientes que tienen una tarjeta de fidelidad. Estamos hablando de un volumen de negocio bastante importante. Una tarjeta de fidelidad vinculada con ofertas de crédito. Entonces ahí se hace un poco el enlace con lo que hacía en Renault. Y otra vez, pues mucho marketing, creación de la oferta, comunicación de la oferta, etcétera, a las tiendas. Y animación de las ventas también, indicadores de aperturas de tarjeta, de financiaciones, etcétera, etcétera. La vida pasa otra vez, me gusta mucho mi trabajo, muy ambicioso, me encanta. Y ahí pues la vida pasa, mi esposa encuentra una oportunidad aquí en España, en Barcelona, una linda oportunidad para su carrera. Me quedo un tiempo más en Francia, pero no era viable estar separados, ¿no? El proyecto familiar tuvo peso, ¿no? Exactamente. Entonces tuve que venir a España, encontrar otra oportunidad y a los pocos meses de establecerme aquí me llama el que era el director marketing de Conforama Francia, ahora director general de Conforama Ibérica, David Almeida, que me escribió un mensaje y me dice: necesito a alguien para gestionar la relación cliente. Otro área, no son ni ventas ni marketing, es otro área. Me dice: mira, sé que no lo has hecho, pero confío en ti, a ver cómo lo puedes hacer. Entonces tuve su confianza, la de Xavi Papiol, que fue un tremendo manager también para mí, y retomé, digamos, la relación cliente para Conforama, como decías. ¿Cuándo empieza tu primera experiencia liderando equipos? ¿En qué momento? Al principio son incursiones, digamos, más en lo que viene a ser management transversal, desde el principio. O sea, mi primer rol como digamos, jefe de producto en Renault, no tengo management directo. Es decir, no hago un one-to-one cada semana con personas, sino con mi manager, ¿no? Pero humildemente, muy rápido, con una edad bastante temprana, siendo bastante joven, tengo que manejar personas en lo que va a ser fijarles objetivos, KPIs, leer estos objetivos, hacer un poco de lectura de estos y incentivar a la venta, a más venta. Y entonces no ha habido momento en mi carrera en la que no tuve que relacionarme con personas para animar ese tipo de KPIs de performance, ¿no? Entonces, primera experiencia, un poco más de 20 años, y tengo yo que sentarme en la mesa con personas que tienen, pues, a lo mejor 35, 40, 50 años, 20 años de empresa, y esto pues es una dificultad al principio, ¿no? Entonces, sin embargo, pues me construyó. Me construyó en mi manera de ser, y después, a posteriori, cuando empecé a tener management, pues siempre fue desde este punto de vista de la humildad, de empezar donde estoy
y empezar a respetar la experiencia de los demás, ¿no? ¿Qué dificultades tenías principalmente en ese rol que entiendo que era más funcional, no jerárquico, ¿no? Sí. En el cual tú tenías que conseguir que determinadas personas cumpliesen una serie de objetivos, incluso marcarlos, incluso seguirlos, a sabiendas de que tú no podías imponer absolutamente nada, ¿no? No puedes imponer, pero a la vez eres el que marca la dirección. Entonces es un rol un poco ambiguo porque tienes frente a ti personas que obviamente pues tú no eres su superior jerárquico, como tú dices, y no puedes imponer nada, pero eres el que marca la dirección y las personas se guían en su día a día por lo que tú vas marcando. Entonces la dificultad, creo, es tomar conciencia de que estas personas llevan aquí mucho tiempo y ser humilde. Por eso me viene espontáneamente esa palabra, ¿no? Ser humilde en el sentido de que no puedes venir y desde tu juventud, entre comillas, revolucionar el día a día de estas personas. Tienes que aprender a enmarcarte en lo que viene a ser la empresa desde hace mucho tiempo. Pero por otra parte, yo creo, y es ahí la mayor dificultad, es lograr justamente imponerse. Porque si estás ahí es porque confiaron en ti para ese rol. Y entonces hay que lograr encontrar el buen balance entre, que te respeto, vienes bueno, con mucha trayectoria y sabes lo que estás haciendo, pero a la vez confían en mí para fijarte esos objetivos. Y yo creo que es encontrar el buen balance de, sí, me tienes que escuchar. Desde un punto de vista muy humilde y sin querer romper, digamos, esa dinámica de buena onda que puede haber con las personas. Es encontrar un equilibrio. ¿Encontraste alguna persona difícil? Porque como concepto básico es una muy buena recomendación para alguien que, por ejemplo, empieza a trabajar con esta necesidad de hacer seguimiento a gente que no tiene jerarquía. Yo creo que habitualmente, seguro que estamos contando esto y hay muchísima gente que dice, es lo que me pasa a mí, soy project leader y tengo que gestionar a X y a Z que dependen de otro y me cuesta horrores, esto sí que es un retazo impresionante. Luego hablaremos de otro tipo de retazos que a veces la gente que está en esas posiciones no tiene visibilidad, ¿no? Pero como punto de partida yo creo que la humildad está muy bien porque a veces pecamos de no tenerla. Probablemente uno de los grandes riesgos que tiene el dar responsabilidad a la gente es que de repente pierden un poco el oremus, es decir, me han dado responsabilidad, soy más importante, por lo tanto, ya que soy tan importante, esto es casi una conexión de lógica que hace nuestro cerebro, ¿no? Me apremian por mi trabajo, me dan una responsabilidad, ya he demostrado lo que tengo que hacer y ahora tengo que conseguir una serie de retos, probablemente siguiendo el mismo esquema de trabajo que he seguido hasta ahora, que esto es muy lógico, ¿eh? Claro. Pero esto me lleva a un error, que es, llego yo a imponer a los demás porque a mí me han dado el nivel para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que hablar de humildad es súper importante para de construir esta manera de trabajar. Pero ¿qué pasa con la gente difícil? Porque aunque tú seas humilde, seguramente hay gente que tiene unas barreras de cambio importantes que dicen, oye, pues eres tan humilde que lo tuyo no me importa. Claro. Yo sigo trabajando con mi dinámica, ¿no? No sé si te encontraste en alguna situación similar. Al principio, digamos, en estas relaciones que al principio justamente no eran jerárquicas y eran más transversales, más de animación, etcétera, no. Tuve la suerte de siempre trabajar codo a codo con personas muy, bueno, muy profesionales, se podría decir, o al menos que tenían el tacto de no hacerme notar a mí. Ajá. Puede ser. Que había una decorrelación entre lo fijado y lo que se podía llegar. También a lo mejor es eso, pero no tuve en las primeras experiencias perfiles, digamos, más complicados. Es después cuando llegó a liderar personas de mi propio equipo, que ahí pues han llegado a lo mejor ese tipo de situaciones un poco más complicadas, conflictivas. Sí. Bueno, y también ahí tienes responsabilidad. Perfecto. Oye, pues pasemos a ese momento, ¿no? ¿Cuándo empiezas a liderar personas de manera directa? Justo antes de llegar, digamos, a España, a Conforama España, yo ya tenía management, pero management muy sencillo, un equipo, digamos, de personas temporales o de practicantes, ese tipo de cosas. Es cuando llego a Conforama Ibérica, que ahí pues manejo directamente un equipo de 7 personas, repartido entre España y Portugal, y indirectamente también pues unas 40 personas que estaban en los call centers que teníamos en la empresa,
Entonces, es ahí, a partir de ese momento, que, bueno, que casi pasar de 0 a 100 en términos de management. Además, en otro país, otra cultura, otra relación al jefe, quieras o no. Fue a partir de ahí. O sea, te lo pusieron fácil, ¿eh? Por lo que veo. Primera pregunta. ¿Alguien te formó? ¿Te explicó las dificultades? ¿Te dio metodología? ¿O fue un poco así, en plan, bueno, Emilien ya tiene experiencia, además conoce la compañía, conoce el sector, ¿no? Quizás la función no, pero bueno, tiene muchos checks dentro de la lista de cosas. Habían unos checks operacionales, digamos. A nivel de management, si te soy sincero, no, nada de formación. La formación la recibí porque quise recibirla, porque desde que empecé a trabajar siempre estuve atento a lo que hacían mis managers, ¿no? Algunas rutinas, a lo mejor del one-to-one semanal, una reunión mensual donde mostramos los objetivos, algunos puntos de encuentro así de management, y después en la relación pues vi algunas cosas que analicé, jefes que hacían su trabajo y me gustaba su manera de manejarme a mí, de gestionarme a mí, y jefes que no me gustaba su manera de hacer. He ido construyendo un poco mi manera de hacer, pero formación como tal. O sea, aprendizaje por imitación. Sí. Esto es lo que en psicología le llamamos aprendizaje por imitación. Tal cual. O sea, en función de lo que veías, lo que te gustaba lo asumías, ¿no? Exactamente. Oye, lo que no te gustaba decías, voy a intentar evitar este tipo de conductas. Exactamente. ¿No? Eso. Y después te voy a decir algo. Aprendí mucho cuando fui papá. Porque me puse muchas lecturas de psicología infantil, de cómo gestionar las emociones, las conversaciones, dejar tiempo, pasar, analizar, etc. Y es gracioso, porque cuando me metí más pues, en ese proyecto personal, ¿no? De ser padre y de leer, de informarme para gestionar bien mis niños, aprendí mucho también de relaciones interpersonales. Y eso me ayudó mucho a nivel de management. Es que parece que no, pero sí que hay aprendizajes que podemos sacar de la psicología evolutiva, que es la psicología que está centrada en entender, ¿no? Cómo evoluciona el ser humano desde los primeros años de edad hasta pues, la adolescencia probablemente, y cómo gestionamos a las personas, porque hay determinadas dinámicas, que no todas y que no es transferible al 100% y sería probablemente un error transferirlo al 100%, ¿no? Pero hay algunas dinámicas que se generan padre, madre, hijo, hija, que también se pueden llegar a generar jefe con miembro de tu equipo. Sí, y yo creo que más fundamental es también, a mí lo que me sirvió mucho es entender que cada persona es diferente. Y sobre todo que cada persona transmite la información de una cierta manera y es otro mundo totalmente el cómo el otro la recibe. O sea, yo te puedo estar diciendo algo a ti con todas las formas del mundo, que a mí me parece muy cordial el cómo te lo digo y que tú digas qué mal educado este chico. Exacto. Y ahí es pues entender que no estamos todos en el mismo nivel, a nivel relacional, a nivel de transmisión de información y ser muy cauteloso en cómo adaptamos nuestra manera de hablar según qué niño o según qué persona. Para mí ha sido el caso, al menos. ¿Y cuáles son los principales retos que te has encontrado, que te encontraste con este equipo de 7 personas? El choque cultural al principio. Porque, perdona, estas personas eran Portugal y España, me has Portugal dicho, y ¿no? España. O sea, tenías portugueses y españoles. Exactamente. O sea, la complejidad cultural era Francia, España, Portugal. Exactamente. Para entender un poco. Exactamente. Vale. Y yo diría que eso me chocó un poco porque venía de una cultura en la que no diría que en Francia decimos todo lo que pensamos, pero casi. Entonces es muy normal decirle a tu jefe algo que no te cuadra o incluso expresar un punto de mejora en lo que viene a ser la relación de trabajo juntos, ¿no? Decirle una crítica de cómo él te lleva y te acompaña es bastante normal. O expresar un desacuerdo. Mira, operacionalmente a nivel de negocio yo creo que tenemos que ir por ahí. ¿Qué piensas tú? Y generar una conversación y el que está, digamos, jerárquicamente por debajo lo expresa con toda la confianza, en la mayoría de casos. No hay que hacer generalidades. Cuando llego a España me encuentro, a lo mejor es una cuestión de empresa, a lo mejor es una cuestión de cultura de empresa también, ¿no? Pero me encuentro en una situación en la que siento que el equipo no me quiere decir que no. Es decir, que todo lo que digo va a misa. Cuando yo realmente estoy en una posición en la que
digo, no, pero díganme, o sea, yo no tengo toda la verdad. Díganme lo que opinan, ustedes llevan más tiempo haciendo este trabajo, conociendo este negocio, es vuestro rol como equipo nutrirme a mí y yo en función de la información arbitro y tomo unas decisiones, ¿no? Esa relación, digamos, es más difícil de construir aquí, ha sido más difícil y siento que tuve que hacer bastante pedagogía en explicar que yo quería eso. Veía como mucho respeto a la relación jerárquica. Entonces eso fue, digamos, para mí el mayor reto es imponer a lo mejor otra pata, imponer una conversación de igual a igual. Puedo ser el manager y al final a lo mejor voy a tomar la decisión porque voy a reportar a la dirección general de esta decisión y de sus impactos. Pero nútreme, expresa lo que piensas, porque en base a eso y todos los inputs que tú me vas a dar, pues me voy a tomar esa decisión. Entonces, ¿ese gap que encontraste en España, similar en Portugal, diferente? En Portugal lo noté también. Trabajé menos, es verdad que tenía solamente 2 personas de mi equipo, tenía 5 en España, entonces a lo mejor tenía más inputs en España, pero lo sentí también. Sí que sentí que, bueno, culturalmente a lo mejor el portugués se atreve un poco más a decir la verdad, es un poco más franco, pero sí he sentido también ese respeto a la jerarquía. ¿Cuánto tiempo tardaste más o menos desde que empezaste a liderar el equipo hasta que encontraste esa sintonía, ese grado de comunión con el equipo en el cual te sentías cómodo con las comunicaciones y veías que ellos te podían nutrir de la información que tú necesitabas? Bastante rápido, o sea, te diría que a lo mejor al cabo de... Esto de que no me decían con toda transparencia lo que opinaban, a lo mejor ha durado en el tiempo, pero eso de establecer una relación de confianza que ya sabían cómo funcionaba yo, de que se atrevían, otra cosa, pero de que sabían lo que esperaba y que podíamos hablar con confianza, te diría que unos 6, 9 meses a lo mejor para instaurar esa confianza. También que el equipo vea que has venido para quedarte, que cuando hay inestabilidad, cuando llegas a un equipo que ha perdido su manager, a lo mejor ha estado un tiempo sin manager, llegas, pues lo que quieren ver primero es si vas a quedarte, ¿no? Entonces, pues mostrar que vienes a quedarte, mostrar también los primeros resultados. En los primeros meses habíamos mejorado bastante algunos indicadores de atención al cliente en los call centers, de satisfacción después en tiendas. Bueno, cuando ven que muestras una dirección que a lo mejor al principio cuestionan, pero al cabo de unos meses, está siendo fructífero, pues ya confían más en ti. Yo creo que hay bastante de eso y por eso siempre lo vinculo con la humildad, porque desde un punto de vista humilde llegas, aprendes, miras, haces cosas, pero nutriéndote del equipo hasta que dé un resultado. Y ya después no se trata de humildad, se trata ya de legitimidad y eres totalmente legítimo porque lo has mostrado al equipo. Entonces ya diría que unos 6 meses, 9 meses, el tiempo de generar un poco de frutos de trabajo. De lo que tú aprendiste de otros managers, porque has comentado y has nombrado específicamente a 2 de ellos, ¿no? Al principio, ¿qué cosas implementaste en la gestión de tu equipo? Nombré a 2, pero realmente las prácticas que sigo manteniendo, diría que las tengo de 2 otros managers franceses que tuve en Francia, son Melody y Bruno, que son... digamos, pues sobre todo una buena comunicación. Sobre todo para mí es una buena comunicación. Eso es gracioso porque hoy en día lo que hago pues tiene que ver con eso, ¿no? La actividad la presentaste, la empresa, pero la buena comunicación entre digamos, el que muestra la dirección y el que tiene que trabajar con sentido, porque de eso se trata. Cuando eres manager, de repente tienes una información privilegiada, te enteras de un poco más de cosas. Y según qué persona, pues a lo mejor no necesitan saberlo todo y prefieren no saberlo todo para trabajar y hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero hay muchas personas que son como uno y necesitan entender la visión global de la empresa, pero el por qué vamos a hacer eso, pero sí hacer. Y entonces comunicar bien según qué personas, para ayudar o justamente no poner en dificultad la información que uno tiene. Entonces, puntos de encuentro donde damos visión de la empresa. Esto operativamente. Por aterrizarlo un poco, ¿eso qué quiere decir? Una vez al mes nos juntamos todos.
Una vez al mes. ¿Explicamos cómo va la compañía Sí. o un poco cuál es la operativa de esos encuentros? Una vez al mes yo me junto siempre con mi equipo. Eso siempre ha sido una costumbre y aunque en muchos casos estamos en un open space y nos enteramos de algunas cosas porque el compañero habla, porque se recibe una llamada, porque nos enteramos de que Emiliano iba a grabar un podcast con vosotros, pues a lo mejor no sabemos la temática del podcast, cuál es la estrategia que rodea eso, por qué hacemos esto. Y entonces pues viene bien sentarnos todos en la misma mesa y en un pie de igualdad, digamos, pues venir con las preguntas y las respuestas. Esto a mí me parece fundamental porque es un momento en el mes en el que paramos, dejamos de trabajar y realmente nos informamos. Y si hay dudas, pues que cada uno pueda levantar la mano y hacer la pregunta de lo que no ha sentido, de lo que no ha entendido o el sentido que no tiene en lo que está haciendo a diario. Eso es una cosa más de equipo. Espera, dos preguntas que te quiero hacer sobre esto. Adelante. ¿Vale? Porque suelen ser polémicas sobre esta dinámica de comunicación, ¿no? O esta estrategia o acción de comunicación. Acción de comunicación creo que es correcto. La primera es, ¿hasta qué nivel de detalle comunicas? Desde tu opinión, ¿cuál crees que es el mejor nivel de detalle? Porque hay mucho debate en, oye, hay que comunicar, pero hay que comunicar hasta cierto punto y hay otras cosas que no hay que comunicar, ¿vale? Y la segunda pregunta es, ¿qué haces cuando se te plantea una pregunta que no puedes responder, no porque no la conozcas la respuesta, sino porque por circunstancias no es el momento de comunicarlo? Empiezo por la segunda pregunta. Cuando se hace, por ejemplo, pues en un foro, estamos todos y se pregunta algo, yo no tengo ningún problema en decir, mira, si te parece, eso lo vemos después. No vamos a abrir el debate ahora, sería una cuestión un poco... Vamos a tardar bastante y nos vamos a alejar del tema. Si te parece, después de la reunión nos quedamos y lo hablamos tú y yo. Eso, aislar, digamos, ciertas situaciones, identificarlas y aislarlas, porque puede ser que a los demás les genere un problema, un lío que no tenían. Entonces, mejor en este caso, yo creo, aislar y tratarlo persona por persona, si es el caso que tú mencionas. Y hasta qué punto compartir información. Yo creo que bueno, tiene que haber una estrategia de comunicación interna en la empresa. O sea, es nuestro caso ahora en Stipel. Tenemos, bueno, con el CEO, con todo el equipo directivo, tenemos unas pautas. Hay alguna información que es privilegiada, otra no. Pero yo me atrevo a decir que hay que compartir bastante información. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que las personas que estamos liderando pues, son las que son en su rol determinado en la empresa. Entonces, Ramón, responsable de marketing de Stipel Ibérica, es Ramón, responsable de marketing de Stipel Ibérica. Pero al lado del trabajo, fuera del trabajo, pues a lo mejor a Ramón le encanta, tiene muchas pasiones, a lo mejor se interesa por economía, a lo mejor se interesa por diferentes temas, que hacen que cuando la empresa se encuentra en una situación particular, él tiene otros inputs que a lo mejor en su trabajo no le prestas, ¿no? Pero le permite entender un poco del contexto de la empresa y lo que está pasando. Entonces, si tú no cuentas situaciones porque supones que en el rol que tienen definido en la empresa no es información que necesitan, yo creo que te equivocas, porque los trabajadores son personas antes que todo. Y la información no dejan de pensarla fuera del trabajo y la interpretan y esto les puede comer la cabeza. Y yo creo que está bien decir las cosas, no desde un punto de vista cuál es el rol de cada uno, sino que cada uno es una persona y entiende muy bien lo que está pasando. Tratar de esconder cosas, tratar de callar información, en muchos casos va a generar más problemáticas, más miedos, más incertidumbres y por ende a lo mejor más inestabilidad en los equipos, más conflictos, que si realmente dices lo que pasa y lo que ocurre en la empresa. Otras acciones que fueses implementando con el equipo. Trato, y no siempre es fácil cuando después derivas y tienes cada vez más funciones comerciales y vas a ver clientes por aquí y por allá, de reunirme cada semana con cada miembro de mi equipo, cada miembro que tengo, digamos, en management directo. Pero por otros medios, por experiencia, por hablar con muchos compañeros que hacen lo mismo en otras empresas, sé que no todo el mundo lo hace. Sé que en muchas empresas pues, puedes pasar 3 meses sin sentarte con tu manager
Y eso me parece problemático en la medida de que, bueno, como decía, cada uno tiene en su escala pues, sus problemas, su plan de carrera, sus aspiraciones, sus ganas de crecer. Y estar tan aislado de tu manager, yo creo que no está bien para nadie. El manager realmente no conoce tu día a día y tus problemáticas. Y tú pues tampoco te ves el cómo vas a evolucionar, cómo te vas a mostrar, cómo tu manager te puede entender si no sabe lo que estás haciendo. Entonces yo trato de mantener sí o sí un one-to-one con cada persona de mi equipo cada semana. Y después hay, digamos, praxis que hacemos en la empresa que no son propias mías, donde tenemos pues comunicaciones según qué tema. Y ahí tratamos de ser muy eficientes en la transmisión de información. Por ejemplo, una persona que deja la empresa cuando lleva 2, 3, 4 años y es una persona que bueno, tiene un rol bien definido, todo el mundo lo conoce, ha dejado una huella, etcétera, pues tratamos de ser muy eficientes en la transmisión de información, bastante rápido, con lo que ha pasado, por qué se va, cuál fue la situación y explicarlo a los equipos. Evitar que una persona de mi equipo se entere por otra persona de mi equipo que se ha enterado por una persona de las oficinas centrales porque le han comentado que. No, evitar ese, digamos, en Francia llamamos eso ruido de pasillo, o sea, son esas conversaciones que se generan en los pasillos. Evitar eso, evitar esa transmisión de información no controlada. Entonces, eso, pero es más de empresa. Y yo creo que es una buena práctica porque en otras empresas he visto que eso puede generar bastante daño cuando los empleados empiezan a hablar y empiezan a suponer cosas que realmente no son. Y yo incertidumbre, ¿no? Hubiese sido más fácil decir la verdad de manera controlada que esperar a que se genere una serie de suposiciones en la empresa. Y ahora me olvido de la pregunta. Acciones y metodologías. Yo creo que tú que ahora estás mucho en el área de comunicación y de la cual seguramente ahora en breve hablaremos, seguramente uno de los elementos que más se demandan de desarrollo en muchas organizaciones es el tema de la comunicación, ¿no? Porque a veces se comunica de más, se comunica de menos, y creo que hay mucha gente que no está cómoda con la necesidad de comunicar, ¿no? Yo creo que hay una herramienta que es muy simple y muy sencilla para managers, que pueden ser los one-to-ones mensuales para hablar de desarrollo o los weekly semanales para hablar de operativa, claro, y demás, que para mí, yo como tú, yo creo que son fundamentales porque si no pierdes un poco depende de tu posición, ¿eh? O sea, una cosa que seas director general de la Coca-Cola, que evidentemente no vas a hacer un weekly operativo con el director de marketing porque no tiene ningún tipo de sentido por la seniority, pero que sí que son herramientas que tenemos que saber ubicarlas, dónde ponerlas y no tenerles miedo. Yo creo que hay muchos managers que es como le tienen mucho respeto de eso es una pérdida de tiempo. Sí. Me estoy sentando a hacer los one-to-one mensuales y pierdo el tiempo. Hace poco, de hecho, le preguntaba a mi equipo, porque nosotros tenemos los weeklies y los one-to-ones, y les decía, oye, ¿qué os parecen los one-to-ones mensuales? Y ellos me decían, no, Carol, oye, nos encantan. Y fue una respuesta que me sorprendió. Yo tengo un equipo muy pequeño y tengo una relación muy directa y hablamos mucho, ¿vale? Y en mi cabeza llegó un momento que llevamos haciendo one-to-ones, no sé, hace año y medio, 2 años, no sé, mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Y llegó un momento en mi cabeza que me daba la sensación de que había un elemento de repetición, ¿sabes? Que parte del contenido del que hablamos en cada one-to-one siempre se repite. Entonces empezaba a generarme la duda, ¿cuál es el valor adicional del tiempo que estamos utilizando en este one-to-one? Y yo no sabía ver hasta que ellos me lo dijeron, bueno, ellas, porque de hecho es un equipo de mujeres, me dijeron, no, si es que nos encanta este momento, claro, esa hora que dedicamos a hablar del mes y a hablar de cómo estamos y no sé qué, pues... Prioridades, objetivos, aspiraciones... Exacto. No sé, personalmente a mí me gusta mucho. Claro, pero es que yo también creo que es un momento donde puedes trabajar de persona a persona y entenderte mejor. O sea, yo siempre empiezo ese one-to-one preguntando a la persona cómo está, básico, ¿no? Pero cuando tú llegas por la mañana y dices, hola chicas, ¿cómo están? A lo mejor la persona no te va a decir, bueno, está pasando algo en casa. Sí, espérate, Miriam, que te voy a explicar mis problemas. Exacto. No, todo bien, ¿y tú? Claro, exacto. Y entonces, pues todo bien, todos los días, todo bien, y tú, y dejamos. Pero a lo mejor cuando te sientas con una persona, según el grado de confianza y según vayas alimentando esa relación, ¿no?
Pero la persona, pues quizás te cuenta que tiene un problema en su vida personal. Tiene la confianza para hacerlo. Y entonces todo esto, pues a ti te permite contextualizar también a lo mejor su performance, el cómo está actuando, muchas cosas que tú dices, a ver, no somos solamente trabajadores. ¿Ah? Exacto. Yo soy padre, yo soy esposo, soy hijo, tengo muchas cosas además de eso. Y todos somos iguales. Y hay que contextualizar todo eso. A mí me parece fundamental. Y yo creo que sí. O sea, los equipos míos también lo agradecen. Tú partes de una ventaja, te voy a decir. Voy a romper una lanza hacia aquellos que les cuesta hacer esto, porque tú partes de una ventaja. Que tú ya se ve que eres un tío relacional, que te gusta hablar con la gente. ¿Crees? Hombre, esto lo has dicho tú desde el principio. Me metí en marketing y en ventas porque era hablar con gente, ¿no? Era relacionarme con personas, ¿no? Entonces, tu naturaleza es esa. Pero nos encontramos muchos managers con otro tipo de perfil de personalidad que les cuesta horrores iniciar esa conversación. Que iniciar una conversación en la cual te pregunto cómo estás, les genera la inquietud de ¿y esto para qué me sirve? Y esto no estoy perdiendo el tiempo. Y esta persona realmente me quiere explicar esta historia suya personal y yo estoy 100% de acuerdo contigo. Pero la comunicación nos ayuda mucho a contextualizar porque no somos solamente la cara profesional, somos mucho más complejos, ¿no? en muchos aspectos, pero hay mucha gente que le cuesta horrores. Claro, pero volvemos a un tema que es lo que comentábamos hace rato. Primero, que nadie te forma. Exacto. En muchos casos nadie te forma, aparte de empresas que te pueden ayudar a formarte, etcétera, en técnicas de management, pero llegas generalmente por buen desempeño operacional, no por ser bueno en términos relacionales. Lo cual tiene mucho sentido. Lo que pasa es que cuando das el salto, ojo con los nuevos retos. Cuando eres manager, los problemas de los demás se vuelven tus problemas en cierta medida. Y entonces tienes que aprender a transmitir esa información según qué personas y tú también hacerte violencia, decimos en mi país, de ir un poco más allá de tu personalidad. Si no es tu personalidad, pues entender que a lo mejor la otra persona es su personalidad hablarte. Y entonces, pues si no es tu personalidad, ¿cómo te podemos acompañar? Y es importante que la empresa acompañe al manager en ese sentido. Totalmente. Pero entiendo que sí que hay personas que no se les hace tan fácil. Sí, totalmente. Conforama, España, equipo de 7 personas, España-Portugal, más otras 40 a nivel transversal. Tu siguiente etapa ya es Stipel. Sí. ¿Por qué das el salto? Eso es de las cosas que no pasan mucho, digamos, al menos en mi carrera hasta los momentos, no siento que ha pasado mucho. Otra vez es por conexión, por recomendación, un chico, un compañero que llegará a ser después parte de mi equipo, le da mi contacto a Jean-Baptiste, el fundador, CEO de la empresa en Francia, y le dice, mira, este chico es bueno, o sea, trabajé con él y es interesante, es inteligente y yo creo que estaría bien. Estaban reclutando, la empresa estaba creciendo mucho y le da mi perfil, digamos. Hablamos, pero yo estoy bien en ese momento en Conforama Ibérica. Todo muy bien, me gusta, estamos consiguiendo objetivos, estamos lanzando nuevas actividades. Estoy bien, no quiero cambios, pero igual hablo con él porque, bueno, la vida hace que te pone personas en el camino y vamos a hablar. Hacemos una video call, super feeling, muy buena relación. Hago otra video call con Clément, que es el director comercial. Nos llevamos muy bien y esto queda en nada. Ya estamos, digamos, en la red de contactos, conectados, hablamos, nos conocemos y muy bien. Y un día voy a Francia a visitar mi hermano que vive en la ciudad de Rennes, en Bretaña, donde está instalada la empresa, y les escribo, estoy por aquí, ¿queréis tomar un café? Llegó, tomamos un café y súper conexión. 10 meses o 11 meses después de haber tenido el primer contacto, nos llevamos los tres súper bien y hablamos un poco de lo que he hecho antes, de mi rol en Conforama, de cómo veo el mercado español para temas de comunicación interna, etcétera. Sobre todo pues, los sectores, la industria, el tejido industrial que hay en España, que es donde nosotros pues, apuntamos más. Y ahí les gustó un poco la conversación, supongo. Y a las pocas semanas, pocos meses me dicen, mira, ventas, marketing, management de personas, relación cliente, estamos pensando en montar la actividad en España y la realidad no estaría mal tener un perfil que tiene todo ese abanico. Y yo, bueno, era la estabilidad por un lado de una actividad, de una empresa súper consolidada, claro, como tú decías, creciendo, abriendo tiendas cada 6 meses, una estabilidad de mercado.
Y un proyecto que es básicamente estar solo en una mesa en un coworking. Ir a abrir el mercado. Ir a abrir el mercado. Muy incierto. Estábamos esperando una segunda niña en ese momento. O sea, tienes con todas esas decisiones que te pasan por la cabeza. Pero dije, no, o sea, creo firmemente en ese proyecto. Hay una necesidad de mejorar la comunicación en las empresas. España es un país que tiene un tejido industrial y, digamos, empresas tradicionales muchísimas, y la solución es potente. Vamos, o sea, tengo las tres cosas que me dan seguridad, tengo confianza en el proyecto, adelante, vamos. Entonces empiezo a lanzar esa actividad hace un poco más de 2 años. Sí. Y esto empieza, me contabas antes de grabar, ¿no? Contigo en un coworking, con un laptop y a buscar clientes. Básicamente, tratar de entender al principio este mercado. Sí, hay cosas que se venían haciendo hace unos meses, ¿no? Ya teníamos empresas en España que usaban la solución, filiales de clientes franceses. Entonces, hablar con ellas, entender bien el por qué, cómo les va, etc. Y empezar a entender bien el mercado. ¿Cuáles son las prácticas de comunicación interna? ¿Comunicación interna a quién pertenece en España? ¿Al departamento de comunicación o al departamento de recursos humanos? Claro. O a los dos, o depende. Entonces, entender todo esto, porque obviamente pues, te va a marcar unas pautas a nivel comercial después. Y poco a poco pues, buscando personas también, tratando de montar un equipo que empezó pues, siendo un equipo muy enfocado a lo comercial, con un BDR, digamos, un Business Development Representative, después unos SDR, unas personas de preventa, y poco a poco pues funciones de marketing, funciones de administración que hemos ido sumando a la oficina. Entonces fue pues montar la actividad de manera administrativa, operacional, montar la sociedad en España, pero también montar la actividad, pues buscar clientes obviamente, y hacer el proof of concept de la solución, porque adaptar una solución que funciona muy bien en Francia a España, pues hay que entender bien si es factible, si el mercado está listo, para también una empresa francesa que llega liderada por un francés. Bueno, hay que entender bien ese ecosistema. Totalmente. Retos de incorporar personas, porque venías de haber liderado un equipo ya montado, ¿vale? Pero seguramente empezar de cero y buscar a gente buena, a gente nueva, tiene sus pros y sus contras. Buena también, ¿no? Pero que debe tener sus pros y sus contras, ¿no? Tiene sus contras. Para mí la mayor contra es encontrar las personas. Vas a poner una oferta de marketing o de ventas y vas a tener muchos candidatos. Talento hay, pero es encontrar las personas que van a hacer un clic con el equipo, un clic con la filosofía de la empresa. Ese tipo de cosas, yo creo que ya montar un equipo que va a respetar cierta alquimia de equipo es difícil. Es esa parte que a mí me pareció más compleja, digamos, porque buscas una primera persona o tú eres de una cierta manera, una segunda persona se suma y ya esa alquimia es algo, y una tercera y hay relaciones interpersonales y hay que entender bien, digamos, la coherencia del equipo. Es la parte, digamos, que era nueva para mí, digamos, que tuve que tratar de tener en mente, no solamente reclutar talento bruto en lo que viene a ser skills, competencias operacionales, sino también competencias personales, o al menos cómo iba a ser el fit con el equipo. Pero es un reto muy interesante, porque entonces pues, a lo mejor piensas el reclutamiento de otra manera. Empiezas a entender la importancia de los soft skills, ¿no? De cómo la persona se relaciona, qué es lo que le gusta además del trabajo, cosas que te va a demostrar, además de lo operacional, porque digo, talento hay mucho y realmente aquí en Barcelona, donde estamos, hay un pool de talento increíble en muchas profesiones. Entonces, pues diría la competencia está siendo incluso un poco más difícil, porque entonces empezamos a mirar otras cosas de repente. ¿Y qué es lo que valorabas o cómo valorabas tú estos ítems que para ti eran tan relevantes? La parte, digamos, de soft skills y de... Exacto. Son cosas muy sencillas, pero yo diría que hay algunas reglas de cómo es uno como manager y si no haces clic con ciertas cosas de la persona, ser amable, cortés, llegar a la hora a una entrevista, porque te sorprendes, pero
Pasa mucho que tienes una entrevista marcada a las 11 y la persona llega a las 11:30. O no llega, ¿eh? O no llega Nosotros, y no avisa. el ghosting de candidatos, como nunca habíamos visto en nuestra vida, ¿eh? No. Es impresionante. Antes no desaparecían los candidatos, Sí. desaparecían los reclutadores, que esto ha sido una queja muy recurrente por parte de los candidatos. Pues ahora tenemos candidatos que desaparecen. Sí, Es sí. impresionante. La posición de fuerza, la relación de fuerza está completamente invertida. Total. En comparación con hace algunos años. Y bueno, es algo que también contamos en nuestro negocio porque viene a ser importante el cómo retienes y fidelizas el talento. Pero tienes que fijarte en otras cosas. Pero yo diría, si tú tienes un set de skills, de competencias, voy a dejar los anglicismos y vamos a hablar en español como Dios manda. Si tú tienes digamos, un abanico de competencias que es bueno operacionalmente, te comunicas bien con el reclutador, ¿verdad? Llegas a tiempo y saludas de forma amable, has hecho mucho más que el 60% de los otros candidatos. Entonces ya pones de tu lado unas ciertas posibilidades. Y después pues es ver todo lo que no dice la persona, que no soy psicólogo. Y lo que sé, pues lo sé por a lo mejor mi habilidad interpersonal, ¿no? Pero es entender todo lo que dice la persona, porque hay muchas personas pues, que te van a contar su experiencia y te van a decir cosas que ya tú leíste a lo mejor o adivinaste en su perfil, pero es tratar de entender todo lo que no te dice la persona e indagar quizás en esos puntos, que es un verdadero trabajo, es trabajo de un reclutador, vaya. Totalmente. Bueno, es que a veces nos encontramos con personas que hacen entrevistas sin estar formadas, que esto es como todo, o sea, se requiere una formación para llegar a ese nivel de poder profundizar en cosas, o bien que no te dice el candidato o candidata, o bien que tienes, pues eso, que indagar, ¿no? Sí. A veces el trabajo de un headhunter es como el de un detective. Sí. No es exactamente ponerle el foco en la cara a la persona, pero sí que es tirar de un hilo. Sí. Y tirar de un hilo. Y tirar de un hilo. ¿Por qué? Porque necesitas cierto grado de profundidad para no quedarte en la superficialidad. Hay una cosa que yo repito mucho en los streamings, que hacemos streamings para candidatos, gente que busca trabajo y demás, para ayudarles, que les digo, cuando te preguntamos por tus fortalezas y por tus áreas de mejora, que es una pregunta como muy típica, que tiene promotores y detractores, ¿eh? Vas al LinkedIn y hay mucha gente que dice esto, no se tiene que preguntar. Bueno, yo lo pregunto. Y me sirve, no me sirve tanto para que tú me digas qué fortalezas tienes y qué áreas de mejoras tienes, porque que tú me lo digas, pues bien, pero, pues chico, yo qué sé, pregúntame a mí qué fortalezas y te puedo explicar cualquier cosa, sino para que me sirva de punto de partida para iniciar una conversación de profundidad. Oye, pues yo es que soy buenísimo liderando un equipo, perfecto, ¿qué entiendes por liderar? ¿Vale? Porque, bueno, liderar es un concepto que puede ser muy genérico, ¿vale? Bueno, pues mira, liderar es esto, vale, es perfecto. Oye, explícame algún momento en tu trabajo actual que estas habilidades que tú me estás diciendo que son tu fortaleza, los pusieses en práctica. No, pero explícamelo con concreción. O sea, fue con este cliente, fue con este... Sí, o sea, intentando aterrizar mucho. Claro. ¿Para qué? Para que no se quede en superficie, como tú dices, es fundamental. Claro, porque si no nos vamos mucho al concepto teórico. Claro. ¿no? Y hay que indagar. Y a pesar de intentar utilizar todas estas técnicas, hay cosas que evidentemente se nos escapan ¿no? en una entrevista. Hay una lectura que recomendaría a los oyentes, no recuerdo el autor, pero creo que el libro se llama Who, que quizás conoces. No lo conozco. Es un método de recruiting que es bastante interesante. Si bien se desarrolla, es un autor americano creo, se desarrolla más para perfiles de alto nivel, digamos, CODIR, etc. Hay algunas pautas que son muy interesantes cuando viene a ser el ganar tiempo, ahorrar tiempo. Entonces te recomienda hacer una primera llamada, el típico, cosas. Pero hay algunas maneras en la que te lo trae, cómo hacer preguntas. Por ejemplo, esa pregunta que tú dices, ¿cuáles son tus fortalezas? Pues algunos tips de cómo decirlo o de manera muy casual decir, pero ¿y qué es lo que no te gusta o vaya, que no se te da tan bien? Pero de una forma muy casual. Y de repente a veces me ha pasado que la persona te dice exactamente que no se le da bien el mayor rasgo que tú necesitas para el puesto. Total. Y de forma muy casual, pues al final pues, te ahorras el hacer una entrevista de 1 hora con una llamada de 10 minutos. Eso viene bastante bien también cuando hay muchos candidatos. Totalmente. Uno de los retos seguramente en esta etapa de implementación ha sido la atracción, también la fidelización y todo el movimiento. ¿Y cómo balanceas lo que sería exigencia y rendimiento en una compañía que entra en un nuevo sector? O sea, yo ya entiendo que
De alguna manera, oye, los indicadores de negocio clave, esto tiene que funcionar, hacemos una inversión, ponemos un country manager. Ahora, me lo invento, pero me imagino en la piel del fundador que dice, pues he puesto una persona para que esto tire, ¿cuánto tiempo? ¿No? ¿En cuánto tiempo y cuánto quiero que tire? ¿No? Por tanto, la presión del resultadista es elevada, ¿no? Sí. ¿Cómo llevas manejar esa necesidad de conseguir objetivos con la otra parte que es, tengo un mercado de talento que es complicado, me cuesta encontrar a gente, me cuesta mantenerla? Claro. ¿Cómo van a hacer estas dos cosas? Es una muy buena pregunta y difícil, porque realmente el tema es complicado. Creo que eso es verdad. O sea, hay un CEO, Jean-Baptiste, que es un chico muy talentoso, ha montado su empresa, ha tenido muchísimo éxito y llega y dice, mira, vamos a invertir dinero en abrir oficina en España, ahora en Alemania, ahora en Italia, y es una empresa autofinanciada. O sea, no es una empresa que ha hecho rondas de inversión y tenemos ahí millones y millones. Entonces, obviamente, el ROI tiene que ser interesante y tenemos que medir bien los pasos que damos. Pero lo fundamental es que en la empresa en la que me encuentro, en Stipel, hay una filosofía de empresa bastante fuerte. Hay una cultura de empresa bastante fuerte, que viene marcada por Jean-Baptiste y después los que le siguieron, llegaron y se sumaron al equipo. Hay una cultura de querer ir a más, de pioneros, de sentir que realmente tenemos un producto que es potente, que estamos haciendo algo increíble porque estamos creciendo con niveles inalcanzados en una empresa autofinanciada y realmente pues todo ese storytelling lo tratamos de hacer a las personas que se suman al proyecto para entender lo que tienen dentro. ¿Qué es lo que vienen a buscar? ¿Vienen a buscar el reto del emprendedor que va a conquistar un mercado? Sí, ok, pues puede ser que esa persona haga el fit con el equipo. Si es una persona que viene a buscar un aumento de sueldo, por así decirlo, porque, bueno, eso, la carrera es larga y a veces pues es el move que uno quiere dar, pues a lo mejor no es lo que estamos buscando ahora, porque necesitamos gente que de verdad tenga hambre y quiera conquistar un mercado. Entonces, velar a que la persona se amolde a los valores y a la cultura de empresa, de ayudarse, de no querer ponerse encima de los demás. Hay unos valores que nos marcan y que tratamos todos los managers, digamos, de hacer respetar. Y creo que eso es fundamental, porque a la que tienes una desviación y tienes personas que empiezan a crear una burbujita que funciona de manera diferente, pues todo el proyecto tambalea, ¿no? Entonces, velar a que se respete bien la cultura de empresa, la filosofía de la empresa, creo que es fundamental. Y después, hablabas de KPIs. Mi filosofía personal y la filosofía de la empresa también, entonces está bien porque hay un clic, es confiar. Confiar en el sentido de que tenemos que acabar, y bueno, somos treintañeros y también somos los que a lo mejor estamos impulsando este cambio hoy en día de las técnicas de management antiguas, de quédate 8 horas sentado y el que se va más tarde es el que asciende, ¿no? A técnicas de management que se rigen mucho más por el KPI. Tenemos un sistema en la empresa que es el sistema OKR, que funciona muy bien. Y a mí me parece clave a la hora de guiar al equipo. Fijamos OKRs para el trimestre. O sea, el OKR, para los que no saben, es Objectives and Key Results, objetivos y resultados claves. Entonces nos marcamos un OKR de empresa que después pasamos a OKRs de servicio. Cómo cada unidad de negocio va a servir el objetivo de empresa. Y nos fijamos un objetivo de servicio. Y para conseguirlo, unos resultados claves que nos indicarán que estamos en la buena dirección. No necesariamente tenemos que llegar al objetivo, pero al menos sabemos que estamos remando en la buena dirección. Y cada uno pues tiene sus OKR personales. Entonces, cuando tú te levantas en la mañana y está muy claro lo que tienes que hacer y que a final de trimestre tienes que llegar hasta eso, a nivel de management yo creo que te da una tranquilidad también de decir, yo no tengo que vigilar si se van a las 3 de la tarde o si entran a las 10 de la mañana o si hoy no están trabajando. Que realmente pues velar a la cultura de empresa hace que no te tengas tampoco que preocupar por eso. Las personas ya lo hacen. Pero el cambiar el management, el método de management más regido por números, por data, que realmente por otros indicadores de presencialidad, de horas dedicadas, etc. Entonces, hay un gran trabajo de management. Complicado, ¿eh? Complicado. Porque esto suena fácil, pero es sumamente complicado. Porque cuando conoces muy bien la función, medir puede resultar más o menos fácil. Pues claro. saber que viene de ventas, ¿no? Y viene de haber
vendido software también, como es vuestro caso, ¿no? Y tiene un BDR, ¿no? Y tengo un CRM. Y yo sé que el PDR tiene que hacer 80 acciones diarias, ¿no? ¿Por qué? Porque es que yo ya he estado ahí con el teléfono y con el correo, y yo sé que un BDR puede hacer 80 acciones diarias. Ya. Entonces tienes una capacidad de medición. ¿Qué pasa cuando te metes en funciones que no dominas tanto? Tienes que volver a todo lo que has aprendido en tu carrera Tienes que ir y para ser atrás, humilde. ¿no? Y también, o sea, dive in, como dicen los americanos, ¿no? Tienes que ir tú y ver. Tienes que experimentarlo. O sea, yo creo que es fundamental. Me acuerdo de Conforama, Francia, pero teníamos un día trimestral, creo, en que los equipos de la sede tenían que ir a ayudar a tienda. No era obligatorio, pero era muy recomendado para saber lo que experimenta Claro. un mozo de almacén cuando tiene que sacar mercancía. ¿Cómo tú vas a cambiar el proceso si tú no has sacado mercancía nunca? ¿Sabes? Entonces, ¿cómo vas tú a dirigir un equipo de ventas si nunca has levantado el teléfono y para enfrentarte a 10 puertas seguidas? Básicamente. O a una persona que tú sabes que puedes ayudar porque tu solución realmente se amolda a su negocio y íntimamente sabes que puedes ayudar a esa empresa, pero la persona no tiene tiempo, está entrando en reuniones, tiene otras cosas que hacer y no te atiende. Pues tienes que lidiar tú mismo con esa frustración para ayudar a tu equipo a lidiar con esa frustración y después fijar objetivos que van acorde. Yo, por ejemplo, no era comercial, no era SDR, no era BDR y mi filosofía al principio fue yo no fijo ningún KPI. Yo no te voy a decir tienes que enviar tantos mails, no te voy a decir tienes que hacer tantas llamadas ni tantas tareas. Yo te digo a dónde quiero que llegues. ¿Cuántas visitas tienes que conseguir? Exactamente. Ya está. El camino... Tienes que pero mínimo conseguir estas. X visitas mensuales. Ese es tu objetivo, tienes que llegar ahí al final del camino. El cómo llegas, poco me importa. Claro, que no llegas y de lejos voy a empezar a mirar, que es el trabajo del manager, ¿no? Voy a empezar a mirar lo que son los ¿Qué es lo que está KPIs pasando, ya, no? claro. Y ahí empiezas a mirar y empiezas a tirar del hilo, como tú decías. Pero en principio, confiar en que te voy a dar la dirección, te voy a dar el camino y el objetivo y tú vas a llegar. Y yo creo que cuando empoderas también a las personas, te sorprendes. Que si tú fijas todo, pues a lo mejor tú no tienes todas las respuestas. Total. Entonces tú vas a indicar un camino y a posteriori, si es una persona que no transmite bien la información o no se le da bien, pues te dirá después de 3 meses, es que yo lo hubiese visto así. Ah, claro, pero habérmelo dicho hace 3 meses, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, pues te doy la dirección. Si quieres más información, ya me lo dirás. Yo sé que, bueno, según qué perfil te dicen, mira, ¿cómo llego? Bueno, vamos a mirarlo juntos. Te ayudo. Pero según qué perfil, pues a lo mejor solamente necesitan la dirección. Totalmente. Leer un poco eso. Hablemos de comunicación, ¿vale? Hablemos de Tú comunicación. explicabas cuando comentabas tu transición, ¿no? De Conforama a Stipel, que una de las cosas, uno de los elementos que tú hablabas con los fundadores era el estado de la comunicación en España, el tejido industrial. ¿Cuál era tu primera visión de partida sobre la situación de la comunicación en las compañías españolas? La vi muy diferente según qué sector y según qué tamaño de empresa, sobre todo. Lógico, ¿eh? O sea, es lo que habíamos observado en Francia. Tienes empresas muy grandes. No es sinónimo, ¿eh? No en todas las empresas grandes se comunica bien internamente al trabajador. Pero hay una correlación, digamos. La mayoría de empresas grandes ya a lo mejor han montado un departamento de comunicación y una unidad de comunicación interna, o es una función que ya maneja recursos humanos desde hace muchos años y está establecida y funciona bastante bien, o mejor, tenemos los dos, comunicación, recursos humanos y ojalá la dirección general, que están muy comprometidos y quieren informar a los trabajadores y funciona bastante bien. Aunque después hay dificultades en lo que viene a ser la transmisión de la información a todos los empleados, de los cuales los empleados, digamos, de almacén, de producción, que es nuestra especificación, ¿no? Especialidad. Pero esa tendencia a tener las cosas bien pensadas, bien organizadas, no la ves mucho, o la veías mucho menos hace 3 años, 2 años en pymes. Pequeñas y medianas empresas de 100 trabajadores, 90 hasta 300, 400 trabajadores. Realmente no veías esas ganas de mejorar la comunicación, porque yo creo que muchos directivos todavía no habían entendido que era fundamental cambiar la manera de comunicar hoy en día.
siempre vuelvo a la pandemia, Ah. pero la pandemia ha cambiado muchas cosas. Tuvimos muchas personas que empezaron a cuestionarse el porqué de su vida. Yo creo que la mayoría de las personas, o sea, hablando con amigos, con familiares, con compañeros, con otros profesionales, todo el mundo llegó a un punto en el que dijo, ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? Entonces, si bien no todo el mundo ha revolucionado su vida, ha cambiado su trabajo, etcétera, todo el mundo tiene pendiente pues el entender, tener sentido en la vida, saber por qué hacemos lo que hacemos. Y yo creo que las empresas ya lo han pillado. Y cosa que te decía, bueno, hace 2, 3 años no veíamos esa tendencia en pymes, ahora la mayoría de las empresas que nos contactan son pymes de sectores muy tradicionales que ya quieren compartir bien la información y tener esa información, digamos, bajo control. ¿Cuáles son las principales barreras que te encuentras cuando tú le explicas, que sé que tienes un webinar hablando de esto, pero quiero que me lo cuentes a mí, ¿vale? Cuando quieren implementarlo, pero hay un pero, porque comunicar seguramente, como la inversión en información, son cosas que a la P&L en el corto le sienta muy mal. Sí. Porque es inversión económica, pero el retorno lo tienes después, ¿no? Lo vas a ver después, cuando ya, porque estás implementando un tipo de cultura de la comunicación a través de implementar nuevos canales, de un software que te lo facilita, etcétera, etcétera. ¿Qué barreras te encuentras principalmente cuando tú vas a explicar las bondades de la implementación de un producto como Stipple? La principal barrera es lo intangible que puede ser la comunicación interna. Un directivo que no, a lo mejor pues, es un perfil que justamente no es un buen comunicador o se fija mucho por métricas financieras, operacionales, pues no va a priori pensar en que la transmisión de información es clave. Yo creo que generalmente lo que vemos es eso, es lo intangible que es la comunicación interna y lo intangible que es la correlación entre mejorar la transmisión de información, Sí. operacional y interpersonal, porque son varios tipos de comunicación que hay en la empresa, la correlación que tiene todo eso con los resultados de la empresa. Pero si lo empiezas a pensar, nada, hagamos un ejercicio de 2 minutos. Comunicación muy operacional es necesaria para todos. Necesitamos saber a dónde vamos, qué es lo que está pasando en la empresa, cuáles son mis objetivos. Estoy liderando un proyecto, tengo que relacionarme por email o por Teams o por otras herramientas con los compañeros de trabajo, tengo que relacionarme. Entonces, la comunicación operacional generalmente se lleva bastante bien a cabo. Pero ¿qué pasa con todo lo que es la comunicación interpersonal? Interdepartamento. En muchas empresas tenemos silos, ¿no? Y el marketing hace algo y las ventas, la red de tiendas se entera el día que sale la oferta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no nos hemos anticipado? Bueno, quizás ha fallado algo en la transmisión de información transversal entre estos dos departamentos. Pero cuando recursos humanos trabaja en una política de retribución flexible, en pues a lo mejor una iniciativa para el carpooling, ¿no? Para que los trabajadores hagan cosas juntos, o cuando ponen en marcha un plan de igualdad, si esto no se logra comunicar a 50% de la plantilla que trabaja en producción, porque en producción todavía comunicamos con tablón de corcho y papel, no llega la información. Entonces, de por sí ya nuestro... No tienen correo corporativo, no tienen teléfono corporativo, exactamente. Los canales están cortados, por decirlo. Entonces tienes trabajadores de oficina que se enteran porque reciben un email. Sí. Y eso hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Porque reciben un email cuando están trabajando, lo dejan para luego cuando tengan un momento y termina abajo de la bandeja de entrada. Dentro de un mes borrado. Pero hay completamente pues, una franja de 30, 40, 50, 60% de trabajadores que ni siquiera tienen la posibilidad de enterarse de lo que está pasando en la empresa. Entonces, ¿cómo queremos generar un buen clima? Un clima, digamos, de sentimiento de pertenencia, de bienestar, cuando tengo 50% de la plantilla que no se entera de cosas básicas que mi departamento de recursos humanos está poniendo mucho esfuerzo en hacer y se está frustrando a lo mejor. Porque entonces el departamento de recursos humanos hace muchas cosas para el bienestar del trabajador, el trabajador no se entera, se frustra, dice que no existe, manda un email, pero sí ya lo he explicado, y entonces todo esto es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero, en fin. Sin hablar de rotación de personal, de absentismo, que vemos mucho en sectores tradicionales, porque no tengo la información y no quiero venir a trabajar. Bueno, hay muchas problemáticas económicas que derivan de una mala comunicación interna y de un malestar, digamos, del trabajador. Esa es la dificultad.
lograr tener a un directivo frente a ti y hacerle entender que tiene más o menos 2 o 3 personas que se van al mes de su empresa. El dinero que gasta reclutando, buscando a la persona, y ustedes bien lo saben, el tiempo que tardamos en encontrar un buen candidato, pues fidelicemos el talento antes que se desperdicie, ¿no? Entonces, establecer esa correlación, digamos. Ahora en Stipel sois unas 15 personas, me decías, ¿no? Ubicadas aquí en España. ¿Cómo ves los próximos años del proyecto? La verdad, bastante bien. Como te lo comentaba justamente antes de nuestra conversación, te diría que hace un año hubo un shift un poco en la percepción que tenía el mercado español de Stipel. Llegamos con mucha fuerza, mucha contundencia en nuestros mensajes, en nuestra voluntad de imponer la solución, pero no estábamos percibidos como un actor creíble, a lo mejor. Son los nuevos, están llegando, Emilien de Lille es un francés, no entiendo bien, o sea, esa propuesta de valor. Y al cabo de un tiempo, cuando realmente pues, te interesas por las problemáticas de las empresas, empiezas a establecer contactos que a lo mejor pues, dentro de 6 meses, 9 meses tiene un proyecto y te vuelven a llamar, ven que todavía estás aquí, que eres una startup. Ahora, bueno, hemos pasado esa etapa, somos más una scale-up o una pyme al final, y ven que todavía estás, que eres estable, que realmente tu propuesta de valor aporta y entiendes las problemáticas del mercado industrial o tradicional español, pues ya empiezan a confiar en ti. Entonces el paradigma cambia un poco y ya no eres un novato que se establece en el mercado español, eres realmente una persona capaz de aportar una propuesta de valor al mercado. Entonces la percepción cambió, las empresas había que tener ese tiempo de observación a lo mejor, ¿eh? y hemos tenido ese cambio de paradigma. Y los últimos meses han sido increíbles. O sea, gracias a todo el equipo que ha trabajado muy duro, hemos conseguido pues, firmar acuerdos y lanzar proyectos en empresas muy grandes, algunas para directamente pues, escalar en las empresas y desplegar digamos, la solución, otras para pruebas de concepto de 6-8 meses que, bueno, si se validan, crecerán mucho. Hemos empezado a trabajar en Latinoamérica también. Tenemos mucho tráfico que viene de Latinoamérica, entonces hemos recibido cada vez más solicitación de mercados latinoamericanos. Hemos lanzado un primer proyecto hace unas semanas, entonces todas las señales apuntan a que estamos creciendo. En los últimos meses hemos batido récord mes tras mes. Entonces, realmente lo que estábamos esperando hace 2 años pues ya se está dando hace 6-7 meses y eso está muy bien. Después la estrategia pues es conquistar territorialmente, digamos, a España. Sabemos que la proximidad es algo muy importante para nuestros clientes, tanto en lo que viene a ser la venta, esa relación de confianza donde tú me cuentas los problemas que tiene tu empresa y yo estoy aquí para ti, para escucharte y a lo mejor proponerte una solución, como después en la duración. No somos un proveedor de software que desaparece y hace todo desde la distancia. Nos gusta sentarnos con nuestros clientes, nos gusta visitar el almacén, ver cómo funciona, ver los flujos de personas en la empresa y entender bien las problemáticas de la empresa. Y para eso necesitamos estar al contacto del cliente. En Francia hemos empezado en Bretaña, que para los que han ido de vacaciones por esos lados, pues está al oeste del país. Y tenemos ahora oficinas en Lille, en Lyon, en Estrasburgo, en Toulouse. Tenemos una presencia territorial bastante fuerte. Entonces, la etapa siguiente es ir a buscar nuevos territorios donde ya estamos, donde ya tenemos clientes, pero para acompañarlos mejor. Muy bien. Emilien, quien quiera saber más de Stipel, ¿dónde se puede encontrar? En LinkedIn, Emilien de Lille, el mismo nombre que saldrá en el podcast, y si no, en nuestra página web, stipel.com, puede encontrar toda la información. Estamos en YouTube también, hay mucho material para conocer la solución, saber la propuesta de valor y saber si puede aportar algo, claro. Muy bien. Emilien, muchísimas gracias por venir hoy al podcast. Gracias por a ustedes. toda tu historia, todo tu bagaje, todos tus retos y todos tus aprendizajes. Espero que vuelvas otra vez aquí. Yo espero también, me la pasé muy bien. Stipel sea enorme y estéis por toda España. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, Emilien. Hasta pronto.